Hola, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio con nuestra mesa de análisis número 6 de este último día del Seminario Internacional de Argumentación Jurídica. La mesa se denomina Activismo, Decisiones Relevantes, Acceso a la Justicia. Les voy a presentar a quienes nos acompañan este día. La mesa estará moderada por el licenciado Miguel Bonilla López, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, magistrado federal adscrito al 14º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito, ha sido actuario y secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez de distrito. Fue integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal en el bienio 2016-2018, autor de diversos libros como sobre la judicatura, colecciones de ensayos, tribunales, normas y derechos, los derechos de rango máximo y la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana, constitución y judicatura, los límites del arraigo penal, derechos humanos y función judicial, ensayo un método, 12 fábulas para estudiantes de jurisprudencia. En la misma mesa nos acompaña la doctora Karina Anzolavere, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora de tiempo parcial en Flaxo, México. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional General San Martín y doctora de la Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Actualmente es investigadora principal del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Tiene múltiples publicaciones, la más reciente Handbook of Law and Society in Latin America, coeditada con Rachel Sider y Tatiana Alfonso. También nos acompaña en la mesa Jeffrey Gabriel Gonzaga Flori, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cursó el máster en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene más de 10 años laborando en el Poder Judicial, principalmente en el Ministerio Público, ocupando los cargos de fiscal auxiliar y fiscal de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Actualmente letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha publicado en la revista digital de la Maestría en Ciencias Penales el artículo Retenes policiales a la luz del control de convencionalidad. Actualmente se encuentra en proceso de publicación del artículo El delito de peculado de uso. También nos acompaña la maestra Eliana Moreno Ramírez, quien es abogada egresada del ITAM, con estudios de especialidad en el Instituto de la Judicatura Federal y de maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en la American University Washington College of Law. Entre otras funciones, ha laborado como secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito, directora general de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde 2006 se desempeña como jueza de distrito. Finalmente, también nos acompaña en la mesa Patricio Santiago León Yambay, quien es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República de Ecuador, con mención en Derecho Penal, otorgada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es maestro en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y defensor público de la ciudad de Guayaquil, experto en Derecho Penal. Sin mayor preámbulo, le dejo el uso de la voz a nuestro moderador. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días aquí a los integrantes de esta mesa. Buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar con la mesa que se intitula Activismo, Decisiones Relevantes y Acceso a la Justicia. La idea es que cada uno de nosotros exponga qué es lo que entiende por activismo, con miras a explicar esa posición en función de un caso, de una sentencia que hayamos nosotros visto o escogido en nuestros respectivos países y que nos pueda servir para ejemplificarlo. Creemos que la vía del ejemplo concreto, del ejemplo real, podría ser más útil que una mera disquisición de corte teórico. Vamos a tener esta mecánica. Voy a hablar entre unos 10, 12 minutos sobre el tema del activismo y después les daré la palabra a mis compañeros para los efectos de que cada uno intervenga.
Al término de nuestras exposiciones se abrirá un breve momento de unos 5 minutos por persona para que se puedan formular réplicas o comentarios a las ponencias de los demás, y después se organizará un debate en el que rogamos que ustedes puedan intervenir. Nos interesará mucho saber qué es lo que piensan ustedes de lo que aquí podamos haber dicho. Están con nosotros, como se ha dicho, pues personas muy preparadas y con mucho entusiasmo. Después de mí intervendrá Karina Solavere, después intervendrá Patricio Santiago León Yambay, después Ileana Moreno y al final Jeffrey Gabriel Gonzaga. Ese será el orden de las intervenciones. Y dicho lo cual, pues comenzaremos. Antes que nada debo decir que mi presencia aquí obedece más bien a un vínculo de amistad con una persona que estuvo en Alicante y que me dijo que si sería de mi interés el participar en la mesa. Por ese vínculo de amistad es que acepté, porque pues la verdad es que no sé ustedes, pero a mí me pone un poco nervioso hablar frente al público. Entonces, si no fuera por Lisbeth Pérez Serrano, la verdad es que yo pues no habría dicho que sí, pero para nada. Pero ya que estoy acá, haré mi mejor esfuerzo. Haré una introducción genérica de lo que pienso que ocurre cuando hablamos de activismo. Creo que es un falso debate hablar de jueces activistas y jueces que no lo son. Desde mi punto de vista, si los jueces están comprometidos con el orden constitucional, el único sentido real o claro de activismo que podríamos emplear es el de aquel juez que comprende el derecho constitucional, comprende cuáles son sus fuentes, cuáles son sus métodos, cuáles son sus contenidos, y que no le da miedo el llevarlos hasta sus últimas consecuencias, cuando es el caso y viene a cuento, aplicar esos contenidos o aplicar esas metodologías en los casos concretos que le corresponde resolver. En este sentido, el único compromiso que valdría en un juez es el compromiso que tiene con las normas que conforman aquello que denominamos Constitución. Cualquier otro compromiso de un juez con una agenda ideológica, con una agenda política, con una agenda religiosa, me parece que no es bienvenido. ¿Y esto por qué? Porque pierde entonces como sustento de sus resoluciones el sentido del orden constitucional para imprimir sentido con base en cualquier otra cosa. En este segundo ejemplo, este juez, al que se le podría llamar activista, me parece que obraría mal, obraría equivocadamente, sobre todo obraría no como un juez. Y también pienso que aquellos que se asumen como jueces activistas, de una ala o de otra, progresistas o conservadores, aquellos que tienden a privilegiar el status quo o a privilegiar interpretaciones que sugieran cambios, en muchas ocasiones pierden de vista que están de cualquier manera atados a ciertos cánones hermenéuticos, y que apartarnos de esos cánones hermenéuticos es lo que nos define como malos jueces. Pienso entonces que el juez activista es aquel, o el único sentido conveniente de hablar de un juez activista es aquel que está comprometido con el orden constitucional y lleva hasta sus últimas consecuencias, tenga cuento en sus sentencias, en los casos concretos que le corresponde resolver. Cualquier otro sentido se me hace equivocado. Y les explico esto de la siguiente manera. Creo que más bien de lo que tendríamos que cuidarnos no es tanto del activismo judicial como de los jueces malos, los jueces que se equivocan, los jueces que aun cuando busquen lograr propósitos muy nobles, hacen cualquiera de las tres cosas siguientes de las que les voy a hablar. Los tres pecados máximos que tiene un juez, creo, son la arbitrariedad, la complicación y la frivolidad. Podemos hablar de jueces, desde luego, arbitrarios, de jueces complicados y de jueces frívolos. ¿Y qué es cada una de estas categorías? El juez arbitrario es aquel que al decidir, estoy muy pendiente de ella porque es la que me va a dar los tiempos, entonces, si ven que volteo hacia allá, es porque miren, por ejemplo, llevo 5. Bien. El juez arbitrario
es aquel que no toma en consideración cuestiones oportunamente propuestas por las partes y por ende las deja sin solución. 2. El que resuelve cuestiones no planteadas. 3. El que se arroga el papel de legislador o de hacedor de políticas públicas sin sentirse sujeto al orden jurídico positivo. 4. El que prescinde del texto de las normas sin que exista alguna justificación técnica. 5. El que aplica disposiciones derogadas, no vigentes, inválidas, de menor jerarquía que otras. 6. El que aplica normas de contenido amplio y por ello ambiguo, en lugar de aplicar el precepto que regula cabalmente el hecho que juzga. 7. El juez que prescinde de la prueba decisiva. 8. El juez que invoca pruebas inexistentes. 9. El que desprende hechos diversos de los que sí es factible obtener de autos. 10. El que hace afirmaciones dogmáticas. 11. El que incurre en excesos formalistas que lo alejan de la sustancia. 12. El que se contradice en sus determinaciones. 13. El que señala como efecto algo que contraviene decisiones previas que han adquirido firmeza. 14. El que desconoce el derecho constitucional y convencional y por ello ve los casos siempre y solamente desde el punto de vista del orden jurídico común, como si estuviese aplicando códigos del derecho común. O peor, que interpreta el derecho constitucional o el derecho convencional como si se tratara de interpretar los códigos del derecho común. Este juez, por definición, sería tachado de arbitrario, porque, recordemos, que lo arbitrario es lo sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón, como dicen las definiciones de los diccionarios. Entonces, un primer juez del que debemos de cuidarnos es el juez arbitrario, es el que hace todo eso que les acabo de decir. Pero hay otro tipo de juez que también conviene denostar, del que conviene que nos alejemos, del que conviene no ser y procurar no serlo, y es el juez complicado. El derecho, si es derecho, es porque es útil. Hay dos máximas latinas que lo dicen muy bien. Ius et utile unum atque idem, que significa el derecho y la utilidad son una y la misma cosa. Y el otro está más difícil de pronunciar, no se lo voy a decir nada más en español, pero significa que la utilidad es la vara con la que debe medirse el derecho. Y el juez nunca debe perder de vista esta circunstancia. Sus decisiones deben tener un sentido práctico, deben ayudar a resolver, no a complicar la vida de quienes acuden ante él como litigantes. Dijo Chesterton en un pasaje que me parece que viene muy a cuento. Dice lo siguiente: creo que fue Herbert Spencer quien definió el progreso como el avance de lo simple hacia lo complejo. Es una de las 4 o 5 peores definiciones de la historia, dijo. El progreso, en el único sentido útil para la gente sensata, equivale solo a un éxito humano, y es evidente que el éxito humano es un paso de lo complejo hacia lo simple, y ejemplifica. Si recurrimos a jueces para aplicar la ley, es porque se trata de disputas muy enrevesadas y es preciso simplificarlas. No digo que siempre se consiga, pero esa es la idea. Entonces, el juez que no tiene sentido, no tiene comprensión de que su función es resolver, hacer que las cosas tengan utilidad, que sean prácticas y que, por el contrario, tergiversa, complica, enreda, dificulta, es un juez del que debemos alejarnos. Y por último, ¿quién es el juez frívolo? De un tiempo a esta parte he notado en sentencias, aquí en nuestro país, en México, pero en otros muchos lugares también, en donde los jueces nos extendemos y formulamos consideraciones muy generosas en tamaño, en extensión, en donde hacemos referencia a doctrinas, a sentencias interamericanas, a sentencias nacionales, donde hacemos referencia a lo que dicen los preámbulos de las leyes. En fin, aderezamos nuestras sentencias con un acervo, una serie de transcripciones que engrosan la sentencia, pero que cuando uno se pone a examinar cuál es realmente la fijación de la litis, cuáles son los argumentos que se abonan para resolverlos, uno se da cuenta que esas páginas son 3, 4, 5, y que de esas 500, 600, 700 páginas, en realidad a lo que le podemos llamar cabalmente sentencia es esas 4 o 5 páginas finales. Todo lo demás es adorno, es frivolidad. Bueno, creo que esas 3 clases de jueces, el juez arbitrario, el juez complicado, el juez frívolo, son ejemplos de jueces malos, de jueces a los que no debemos, quienes ejercemos esta función, parecernos, buscar no parecernos a ellos. Y ustedes, quienes tienen como misión examinar desde la academia estas sentencias, creo que tendrían un buen parámetro para hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con el activismo en mis 0 minutos que me tocan?
tiene que ver lo siguiente, tiene que ver y mucho, creo yo. Pienso que los jueces activistas podrán serlo si quieren. Pero si incurren en frivolidad. Pero si incurren en complejidad. Pero si incurren en arbitrariedad, pues a lo mejor son activistas, pero sobre todo serán jueces malos. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra, por tanto, a Karina Anzolavere, con sus 10 minutos. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Bonilla. Muchas gracias a las organizadoras y organizadores por la invitación. Es un gran gusto para mí poder compartir esta mesa con colegas tan respetados y con los que ya en muchas oportunidades nos hemos disentido y discutido ampliamente, pero de esto se trata. Bueno, yo quisiera primero organizar mi exposición de esta manera. Primero hacer un recorrido acerca de qué sentido se le ha dado a la noción de activismo judicial, sobre todo en Estados Unidos y posteriormente en América Latina, qué implicaciones tiene y ejemplificar esto con un caso de Argentina, un caso que, bueno, es probable que muchos de ustedes conozcan, que es el caso conocido como el caso Riachuelo, que decidió la Suprema Corte de Justicia de este país a propósito de un río contaminado en el país. Bueno, en general la noción de activismo es una noción difusa, como ya nos planteó Miguel, y yo coincido plenamente con lo que él nos planteaba. Creo que muchas veces, o a esta altura de la discusión acerca de cuál es el rol adecuado de los jueces, la pregunta es si un juez es activista o no activista y si eso es bueno o es malo, es una pregunta que no sé si nos lleva a algún lugar relevante. Más bien lo que hay que decir es si protege lo que tiene que proteger o resuelve el conflicto de la manera en que lo tiene que resolver. Pero, y justamente por eso me gustaría tratar de acotar qué entendemos por activismo. La noción de activismo en general se utiliza en contraposición con la de autorrestricción. Habría un juez autorrestringido que realiza una interpretación de sus facultades mínimas, ¿no? Y habría un juez activista que es el que busca extender sus facultades o entiende que sus facultades deben extenderse hasta donde digamos, el marco legal se lo permite. Entonces, me parece que una primera cuestión es que ver frente a qué o con qué estamos contrastando la noción de activismo. Entonces, en primer lugar, la noción de juez activista la estamos contrastando con la de el juez autorrestrictivo. En segundo lugar, es importante señalar que donde se ha utilizado muy ampliamente, donde se utilizó muy ampliamente la noción de activismo judicial para referirse al tipo de decisiones que tomaban jueces, fue Estados Unidos. Y allí la noción de activismo ha tenido, o la connotación de juez activista fue una connotación negativa. ¿Qué suponía ser un juez activista? Bueno, suponía ser un juez que decidía con arreglo a sus preferencias políticas o a su ideología, pero que olvidaba el derecho o que era poco apegado a derecho. Y en esto es interesante plantear que bueno, la noción de activismo se refiere tanto a un activismo progresista como a un activismo conservador, no es privativo de jueces que tuvieran una posición progresista, por ejemplo, respecto de los derechos. Sin embargo, en América Latina,
Argentina, con la emergencia de los, digamos, o el florecimiento de los tribunales constitucionales en la década del 90 y todo el debate acerca de cómo se protegerían derechos y cuál es el rol del Poder Judicial en este contexto, la noción de activismo judicial cambió, ¿no? Y todos los que empezamos a trabajar estos temas a fines de los 90 o a principios de este siglo, un poquito la referencia a si había una corte activista, un juez activista, no se veía como algo negativo, sino como una manera de dar la vuelta al excesivo formalismo que en muchas oportunidades había caracterizado la decisión de los poderes judiciales y que había llevado a una excesiva autorrestricción como una manera de protegerse o no intervenir en cuestiones relevantes. El caso de Argentina es muy significativo. Si bien el Poder Judicial argentino se caracteriza como absolutamente politizado, y lo es por la inestabilidad política argentina. Bueno, no voy a dar una clase de historia argentina en esto, pero bueno, es un Poder Judicial que ustedes, si leen noticias, quieren ampliar el número de los miembros de la Corte, les quieren hacer juicio político, les hacen juicio político, se expulsan jueces, en fin, cambia el gobierno y la dinámica en el Poder Judicial cambia mucho. Frente a este contexto, un poco el escudo que había construido el Poder Judicial en general y la Suprema Corte de Justicia en particular era la autorrestricción. Que decían, bueno, cuando había algo complicado y sobre todo que tenía que ver con el poder político, lo que decían, estas son cuestiones que no nos tocan a nosotros. Había desarrollado una doctrina de las cuestiones políticas no justiciables muy amplias y privaba la autorrestricción. En este sentido, yo lo que quiero señalar es que efectivamente en América Latina, cuando hablamos de activismo judicial, hablamos justamente de jueces o de poderes judiciales que intentaron o comienzan a decidieron tener una posición más activa frente a problemas sociales y frente a problemas políticos, pero no necesariamente con una connotación negativa, sino con una connotación positiva. Y finalmente, antes de referirme muy rápidamente a la sentencia Mendoza, que es la sentencia Riachuelo, que es justamente el caso que quiero compartir con ustedes, es señalar que el carácter de activista de un juez o de un tribunal no es un carácter de todo o nada. No podemos hablar de un tribunal activista sí o no. Hay temas y puede haber temas en que un tribunal sea muy activista, un juez sea muy activista en este sentido de extender y hacer una interpretación amplia y en otros en que no lo sea. Todo esto para poner un poquito de orden a qué hablamos, sobre qué hablamos cuando hablamos de activismo. Y bueno, y un ejemplo que a mí me parece un ejemplo adecuado de activismo es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina respecto del caso de la cuenca del Riachuelo. Les cuento muy rápidamente. El Riachuelo es un río que está a la salida de la ciudad de Buenos Aires, en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Imagínense aquí el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y es un río donde hay muchas empresas y está absolutamente contaminado. Un río con un nivel de contaminación, es histórico en Argentina, la denuncia sobre el Riachuelo. Una organización no gubernamental dedicada a protección de derechos ambientales presenta
una acción colectiva ante la Suprema Corte de Justicia, representando a los habitantes del lugar y esgrimiendo que sus derechos al medio ambiente adecuado, reconocidos constitucionalmente en 1994, estaban afectados por la situación del riachuelo. Ahí uno, en el modelo autorrestrictivo histórico de la Suprema Corte de Justicia, lo que hubiera sido probable es que la Suprema Corte diga, bueno, digamos, repárese a las víctimas, pero todo lo que implica dejar de promover una política pública para limpiar el riachuelo y para organizarse, para disminuir los niveles de contaminación, están fuera de nuestras facultades y exceden las facultades que tenemos nosotros. Porque esto corresponde a los otros poderes del Estado, al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Esto es lo que normalmente decía, ya 30 segundos. Pero, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia decidió de otra manera, decidió entrarle al asunto, decidió tomarse el asunto en serio y decidió ir más allá que poner sanciones o establecer reparaciones, y lo que propuso fue una solución experimental frente al caso, una interpretación experimental respecto del caso. ¿Qué ordenó? Es decir, sí, es verdad, hay cosas de política pública que nosotros no podemos definir. La Suprema Corte de Justicia no puede decir qué política pública debe hacerse para limpiar un río contaminado. Excede absolutamente, pero sí lo que les pido es que se organice una comisión integrada por el Poder Ejecutivo, las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los municipios, porque había 6 municipios involucrados en esa cuenca, y de los habitantes, y que a partir de esta organización, en 6 meses, se proponga una serie de medidas para justamente hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano a partir de diferentes medidas. Yo no sé si esto es activismo o no, pero me parece que fue una manera razonable y comprometida de resolver un problema complejo sin rebasar las facultades establecidas, y que este tipo de decisiones para problemas complejos y de este tipo me parece que deberían ser aplaudidas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hay 2 elementos que me parece que debemos de recordar de su intervención. Una frase con la que inició nuestra compañera de mesa, preguntarnos si los jueces protegen lo que tienen que proteger o no. Esa es la pregunta relevante. Y también otro tema que me parece que nos va a dar motivo para discusión es el de quién define cuáles son las cuestiones no judiciales, cuáles son las cuestiones que no pueden ser justiciables. Las define el propio juez, las define el legislador, y esa pregunta me parece que también es relevante. Vamos a dar la palabra a Patricio Santiago León Yambay para que también nos dé su punto de vista. Por favor. Bien. Buenos días a todos los presentes. Un honor compartir la mesa con distinguidos académicos. Y bien, en cuanto a la postura personal sobre activismo judicial, yo me encasillo en los siguientes parámetros. Desde un contexto iberoamericano se ha denominado como activismo al ejercicio de la jurisdicción encaminado a la realización de la justicia y de los valores del ordenamiento jurídico por encima de los límites del derecho positivo que puede establecer. Es decir, un juez de alguna otra manera que concibe a la justicia llena de valores y que de alguna otra manera, si se lo impide el ordenamiento positivo, su fin es lograrlo. En sí, el problema que plantea el activismo judicial es en la posición del rol del juez. En la constitucionalización de nuestros estados,
es qué puede hacer el juez en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que debe de hacer un juez en un Estado constitucional de derecho? Entonces, cuando se establecen valores en forma de principios y derechos constitucionales, se introduce una dimensión valorativa que debe, desde mi postura personal, coexistir con una dimensión autoritativa del derecho. No se desconoce esa dimensión autoritativa del derecho, pero con la constitucionalización de los estados se incorpora esa dimensión valorativa a la cual el juez debe estar, en este caso, encasillado. Ya que existen razones sustantivas o razones subyacentes a la regla, y por lo tanto esas reglas o esos valores subyacentes a las reglas deben de dotar de un contenido material. Por lo tanto, en ese sentido, en las variantes de las concepciones del derecho, como es el formalismo, el normativismo o el relativismo, en este caso el realismo, fracasan esos límites en la reconstrucción del Estado constitucional de derechos. Se ven muy limitados, pero en la constitucionalización, al existir una valoración, en este caso una dimensión valorativa, sí se lo debe de hacer. Y es ahí donde de alguna otra manera el juez debe entrar en una actividad, o en este caso, ser proactivo de la justicia. ¿Cómo? A través de una práctica justificativa. Las razones por las cuales dicta una decisión. El derecho establece institucionalmente, en este caso, una práctica justificativa es lo que el derecho institucionalmente establece como correcto, a partir de un caso particular que debe de resolverse y cuáles son las expectativas en ese sentido de esa racionalidad práctica. Lo cual exige, indudablemente, esa dimensión valorativa del derecho, una deliberación más profunda en la cual el juez está obligado a hacerlo. Por ende, en esta especie de Estado constitucional, el juez amplía los límites trazados por las reglas para lograr los fines del Estado y de cosas valiosas que orientan esa misma norma. En ese sentido, considero que a partir del caso que voy a mencionar en este momento, que es un caso ecuatoriano, se grafica o se encasilla perfectamente en mi postura de un juez activista, un juez que busca o que tiene como herramienta principal la justicia. Es el caso, en este caso, de una acción de habeas corpus y es una sentencia reciente en el Ecuador del 10 de enero del año 2018. Esta sentencia se constituye en una sentencia hito. ¿Por qué? Y lo enfoco desde mi punto de vista de defensor público penal. Se convierte en una sentencia hito porque la Corte Constitucional dota de contenido a los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, que los considera como grupos de atención prioritaria, como jóvenes, como adolescentes, como mujeres embarazadas, como ancianos, como adultos mayores. Los privados de libertad en Ecuador son de atención prioritaria. Y en ese sentido, el señor de nombres Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, quien se encontraba privado de su libertad pagando una pena por el delito de asesinato, específicamente el 10 de septiembre del año 2015, en horas de la mañana, fue víctima, en este caso, de acuerdo a los fundamentos de la acción de habeas corpus, fue víctima de agentes policiales encapuchados que le dispararon y complicaron, en este caso, su vista, a tal punto de que después de ciertos meses ya era irreversible la cura de la misma. Perdió al 100% el sentido de la vista, en este caso el ojo izquierdo. Era un motín que se había dado y en ese motín el ciudadano antes mencionado había, en este caso, subió a las bases de los pabellones, a la parte superior, para evitar ser confundido con los motineros. Pero la policía en ese sentido manifestó de que ellos habían sido los causantes del motín y un policía encapuchado le dispara. Él nunca recibió adecuadamente una atención médica. Después de 3 días recién se le hizo una valoración médica y muy básica. Llegó a tal punto de que, producto de que había sido confundido en este caso como uno de los causantes del motín, se le cambió de su régimen
que era un régimen, en este caso, de mediana seguridad, se lo envió a máxima seguridad. Es decir, se le restringió su acceso a la familia, su acceso a la comunicación, no tuvo la medicación ni la atención adecuada. Durante todo ese tiempo se complicó la vida. Pero ¿quién estuvo atrás de esto? Y es ahí donde también pongo en referencia el acceso a la justicia y cómo los jueces de la Corte Constitucional amplían en su totalidad lo que es la justicia. La madre, preocupada por la salud de este ciudadano, exigía de alguna otra manera de que sea atendido, llevaba las medicinas, pero lo que dijo el centro es de que esas medicinas ya las tenían y que no podía en este caso recibírselas. Aparte de que es complicado por los protocolos internos del centro recibir medicamentos. En términos generales, al final nunca recibió esa atención adecuada y el señor antes mencionado perdió su vista. Planteó la acción de habeas corpus. Las juezas de instancia le negaron y manifestaron de que si bien es cierto ha sufrido lesiones, pero que se encarga el Ministerio de Justicia de darle la atención prioritaria. Él lo que exigía es que por las torturas que había recibido por parte de los policías se le ordene la inmediata libertad, porque así lo consagra el habeas corpus en el Ecuador en el artículo 89, en la cual no solamente se defiende la libertad ilegítima o arbitraria, sino que además protege la salud y la integridad de las personas privadas de libertad. Y cuando se haya verificado la tortura, tiene que ordenarse la inmediata libertad, puesto de que tiene que reparársela integralmente a esa persona que ha sufrido el daño. La primera instancia lo negó, de alguna otra manera con una posición positivista, de que si bien es cierto, él como estaba encarcelado y estaba pagando una pena, no se encasilla a las pretensiones del habeas corpus. Y nunca demostró, le obligó en la primera instancia y le dijo que como nunca demostró que sus datos eran ciertos en cuanto a la tortura, por lo tanto, al no haberse probado eso y no tener credibilidad por lo que había dicho, le negó el habeas corpus. En la instancia superior, porque se apeló esa acción de habeas corpus, la Corte, en los mismos términos del juez de instancia, le niega. Pero esto llega, gracias a Dios, a consideraciones de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional como vuelvo y lo repito, en una posición activista, pero de una posición desde el punto de vista de un activismo justificado, que es dotar de racionalidad a las decisiones, que la justicia esté dotada de un contenido valorativo, en este caso la vida, la integridad, le acepte el habeas corpus y con un control de convencionalidad ordena, en este caso, las reparaciones integrales que están consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos. Lo principal de esto, y ahí es donde el punto de quiebra y el principal análisis, es de que los jueces de instancias se dedicaron a ver si los hechos eran ciertos o no, y eso no era el fin del habeas corpus. Era de que si la vida de él o la integridad fue vulnerada, y la Corte Constitucional lo verificó. Tanto así que hasta en el último momento pidió una valoración y se confirmó que el ojo de él estaba en este caso y era irreversible su visión, de que había sufrido por las lesiones, golpes y tratos por parte en el centro penitenciario. Entonces, como se vulneró ese derecho a la integridad física, la Corte, en ese sentido, como medida de reparación, ordenó su libertad y que cumpla el resto de la pena. En ese sentido, la pena que restaba por el delito que estaba privado de su libertad, la cumpla. ¿Pero con qué fin? Con el fin de darle viabilidad a esa reparación integral. Esa reparación integral es una medida de satisfacción. Entonces la Corte, de manera racional, y a mi criterio lo veo tan acertado, un privado de la libertad, con esto termino, un privado de la libertad en la cual las condiciones del centro no prestan para su rehabilitación, en este caso, para recuperar su vida, y al haberse destruido su proyecto de vida porque él era chofer, él era estudiante, la Corte, en un criterio de racionalidad, buscó y manifestó que la única vía era de que para repararle, en este caso, el daño sufrido por el Estado ecuatoriano, era de que cumpla su pena con una medida alternativa y que pueda cumplir, en este caso, se puedan cumplir todas las condiciones ordenadas en la reparación integral y que es de inmediata ejecución, porque en ese sentido están obligados los jueces a cumplir las órdenes constitucionales. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
invitación a estar aquí. Yo coincido con el magistrado Bonilla en que es un falso debate hablar de jueces activistas. Tan es así que la palabra activista se usa en ocasiones como un término peyorativo para quejarse de los jueces que utilizan su posición para resolver conforme a una agenda política, una agenda religiosa, una determinada ideología, ¿no? Y muchas veces, como decían en Estados Unidos, muchas veces se separa entre los que son más progresistas o más liberales versus la interpretación más conservadora del derecho. Pero también se utiliza la palabra activismo. Pero también se usa la palabra activismo en algunos contextos para decir que, bueno, que estos jueces están más involucrados en la protección de los derechos. Celebramos que ahora tomen un papel más activo en la protección. Y creo que para entender esta forma o para ver de dónde vienen estas distintas formas de activismo, conviene también recordar un poco de historia de nuestros regímenes. Por lo menos en los regímenes latinoamericanos muchas veces eran regímenes con un muy fuerte presidencialismo, donde realmente el papel de los jueces históricamente ha sido de simple aplicadores de leyes, de silogismos, ¿no? Nada más se ajustan los hechos a lo que dice la ley, bueno, pues entonces los aplico y listo. Incluso regímenes presidenciales y en ocasiones hasta dictaduras. Pero esto en América Latina en las últimas décadas ha ido cambiando. Entonces se han introducido derechos humanos constitucionalizados. Todo el esquema del derecho internacional de los derechos humanos se ha introducido a las constituciones y además también tiene que ver la fuerte influencia de las decisiones de la Corte Interamericana y cómo se han recibido en cada uno de los estados. Y esto ha hecho que en distintos lugares, incluido México, el papel del juez cambie. Ya no se le percibe como un mero aplicador de silogismos, sino que ahora está llamado a que su función sea diferente y sea la de interpretar el alcance de los derechos. Y esto tiene una estrecha vinculación con si se es activista o no, porque a lo mejor se puede intervenir en una decisión del Estado. Además, déjenme decirles, siempre en un caso judicial va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Y alguien que le va a decir, pues tú estás actuando bien y me gustó o no me gustó tu sentencia. Y también en función de eso te van a decir que tu decisión es activista o no, que es excesiva o no es excesiva, que te estás restringiendo o que no. Incluso si se toma una decisión que podría llamarse autorrestringida, te pueden decir, oye, pero es que debiste en este caso hacer más, el régimen jurídico te lo permite. Entonces creo que es fundamental recordar que en México, con las reformas de 2011, son dos reformas a la Constitución. La primera reforma a la Constitución es la famosa reforma del artículo 1 constitucional, entre otros artículos, que incorpora los derechos humanos y también de fuente internacional, pero viene a la par, separadas por unos cuantos días, por una reforma al juicio de amparo, al esquema de los artículos 103 y 107. Entonces, interpretando en conjunto estas dos reformas constitucionales, parecería que el juicio de amparo es en México el juicio destinado y llamado a la protección de esos derechos, de esos derechos humanos. Y entonces es el juez de amparo quien está llamado a interpretar el alcance de sus derechos y en última instancia hacerlos efectivos. Entonces, ¿es activista o no un juez que interpreta de manera amplia los derechos humanos? No lo sé, es quizás según el color del cristal con que se mira y también desde qué óptica se está parado en el litigio. Y otra cosa que me parece importante es, normalmente cuando pensamos en activismo judicial, en el término activismo judicial, se piensa en los grandes casos, ¿no? En los casos difíciles, en los casos
derecho a la terminación del embarazo, derecho a la vida, derecho, ¿no? Derechos de las comunidades indígenas, y sin duda son grandes casos, y son, si usamos la terminología, son casos difíciles, no son casos de aplicación fácil para un juez cuando se le plantea uno de estos casos, pero pueden tener el mismo impacto y pueden tener la misma o incluso más cuestiones técnicas, y esto lo decía precisamente Tatiana Alfonso hace unos cuantos días. La Corte colombiana, al abrir la acción de tutela, es una decisión que podría llamarse activista, pero al permitir el acceso a la justicia a través de la acción de tutela, bueno, pues permitió que se protegieran derechos con una mayor intensidad. Y yo por eso los ejemplos que tengo hoy, que también un poco como decía la doctora Anzola Veré, yo no sé si esto es activismo o no, pero lo que sí sé es que a través de decisiones judiciales de estas que ahorita les voy a platicar, me parece que se amplían derechos y se amplía el acceso a la justicia. Y son 3 decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que pueden parecer unas cosas muy aburridas, pero en realidad, si uno ve lo que están haciendo es permitir que más gente acceda al juicio de amparo en caso, como garantía para el ejercicio de derechos, en casos donde tradicionalmente no se permitía. Como ustedes saben, es como tanto la nueva ley de amparo como la anterior ley de amparo preveía causas de improcedencia. Esto lo que quiere decir son casos en los que te dicen, mira, ni te voy a decir que sí, ni te voy a decir que no, porque hay un motivo que puede ser técnico o puede ser que el juicio ya no tiene materia, que hace que ya no tenga caso ni siquiera que entre al estudio del asunto. En materia penal, y aquí el magistrado Bonillo es experto en la materia, normalmente para impugnar normas generales en materia, a través del juicio de amparo, una de las exigencias a través de construcción jurisprudencial, no porque así precisamente lo dijera la ley, sino a través de construcción jurisprudencial se dice, oye, pero es que necesitas que la ley te afecte antes de que vengas a combatirla. Entonces, ¿cuándo existe esa afectación? Tradicionalmente se decía, bueno, pues el día que te la aplican, el día que hay una averiguación previa en tu contra y se consigna, el día que hay una orden de aprehensión, el día que hay una sentencia condenatoria, bueno, ese día ya se te aplicó la norma, ya la puedes impugnar. Este caso derivó de un litigio estratégico, es el amparo en revisión 492/2014. Fue una norma general, no recuerdo ahorita en qué entidad federativa, pero una entidad federativa donde era muy importante el problema del crimen organizado. Entonces, todos ustedes, si les digo qué es el halconeo, ¿me entienden? Ok, el halconeo. El halconeo son bandas de crimen organizado que están vigilando los movimientos de las fuerzas de seguridad pública. Entonces, el halcón es el que está viendo si llega o no llega la policía para ver dónde están. Les avisa, oye, acaba de llegar el ejército, escóndete o atácalos o demás. Pero estas personas a lo único que se dedican es estar avisando dónde están los cuerpos de seguridad. Entonces, a través de un tipo penal muy abierto, se trató de tipificar esta conducta halconeo, pero era un tipo penal muy abierto. Entonces, a través del juicio de amparo indirecto, una persona que era miembro de una ONG, pero además periodista, porque publicaba una columna diaria, por lo menos una columna de opinión, promovió amparo y dijo, oigan, pero es que esto limita mi libertad de expresión, porque yo no soy halcón, ¿no? Halcón entre comillas, pero yo sí me dedico, entre otras cosas, a reportar acerca de los movimientos de las fuerzas de seguridad pública. Entonces, esto tiene un efecto inhibidor respecto de mi función. Entonces, y la norma es inconstitucional dado que está configurada de una manera tan amplia. En primera instancia, a quien le tocó el juicio de amparo, le sobreseyó diciendo, oye, pero no hay una afectación porque ¿ya te aplicaron la norma? No, ¿verdad? Entonces el día que te la apliquen, es decir, el día que te metan a la cárcel por esto, es el día que puedes venir a combatirla. Se fue en revisión y en revisión la primera sala de la Suprema Corte le dijo, no, sí tiene legitimación y sí puede venir al amparo, el amparo sí es procedente y hay que estudiar el fondo del asunto, porque claro que hay una afectación tomando en cuenta las funciones que desempeña, tomando en cuenta el derecho
a la libertad de expresión en ambas dimensiones, y tomando en cuenta también el efecto inhibidor y la afectación que tiene de una vez nada más por entrar en vigor esa norma en función de que tú eres una persona periodista. Entonces, ese es un caso, me refiero rápidamente a otros dos. También tradicionalmente en el juicio de amparo se promueve en contra de actos de autoridad. Entonces siempre se ha dicho, si tú quieres combatir un amparo, pero la persona que llevó a cabo el acto no es autoridad, entonces es improcedente el juicio. Bueno, en el amparo en revisión 59/2006, un hombre combatió del IMSS. El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y este instituto es el ente asegurador del Estado. Entonces fue y pidió que por favor se inscribiera a su hijo, era un hombre, que se inscribiera a su hijo a una de las guarderías públicas del IMSS, y le dijeron, básicamente, estoy simplificando mucho, pero le dijeron básicamente, no se puede porque esta prestación solamente es para las mujeres trabajadoras y no para los hombres trabajadores. En contra de esa respuesta, se fue al juicio de amparo, y en el amparo, en primera instancia le dijeron, pero ¿qué crees? Este acto proviene de un ente asegurador y como tal no es autoridad para efectos del amparo, entonces pues es improcedente y se sobresee en el juicio. En revisión, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le dijo, bueno, pero a ver, tú lo que vienes a combatir es la norma general que solamente permite que las mujeres sean quienes tengan esta prestación. Entonces, independientemente de si la aplicación de la norma proviene de un particular o si la norma proviene de una autoridad, tú sí tienes posibilidad a través del amparo de combatir la norma general. Entonces, fíjense cómo a través de estos casos, y uno que ya les platicaré en alguna otra ocasión que también traía preparado, no se necesita pensar necesariamente en los grandes temas para potenciar el acceso a la justicia o para que un tribunal a través de sus decisiones permita que ciertos casos se planteen ante sí para garantizar los derechos de todas las personas. Gracias. Va a haber tiempo para que nos digas el otro caso. Hay tres ideas que me gustaría que rescatáramos. Debe ser Halloween, por eso. Tres ideas que me parece, ya ven. La primera es que a lo mejor el juicio de si un juez activista o no, sí depende no tanto de lo que decide en sí, sino más bien de la perspectiva que tiene aquel a quien va dirigida la sentencia. Eso podría ser un tema a considerar. La calificación de activista o de no activista quizás dependa del ojo externo. Un segundo elemento que me parece importante, que me parece rescatable, es el de que si debemos considerar o no como parte de la función de los jueces cuando evalúan las leyes, el considerar el efecto inhibidor que podrían tener al margen de si existe o no un agravio real y concreto. Y por último, una pregunta que creo que subyace a las exposiciones que hemos tenido acá. Los ejemplos que se han puesto son todos de tribunales superiores, tribunales últimos, las cortes constitucionales. Y creo que valdría bien la pena preguntarse el por qué de esto. ¿Por qué no son los jueces de primer grado, los jueces de segundo grado, aquellos que con regularidad resolviesen cosas como estas, sino los tribunales constitucionales y últimos? Y creo que habría quizás algunas razones hasta sociológicas por las cuales ocurre esto. En fin, eso podrá ser motivo de debate en el momento en que podamos empezar nuestras réplicas. Toca el turno de la palabra ahora a Jeffrey y Gabriel Gonzaga. Flori, por favor. Buenos días, muy agradecido con los miembros de la red y formar parte de esta mesa, que a veces me gustaría estar más bien del otro lado, escuchando a Karina, a Eliana y a Santiago. Voy a montarme un poco aprovechándome del desarrollo teórico que hizo Karina y quisiera introducir dos conceptos importantes que tienen generalmente una carga emotiva negativa cuando se habla de activismo judicial y corresponde al concepto de gobierno de los jueces y politización de la justicia. El concepto de gobierno de los jueces, que inicialmente es utilizado por Lambert para referirse a los inconvenientes que se pueden generar debido al freno del trabajo del legislador impuesto por los jueces, ha evolucionado y se acepta actualmente que en realidad los jueces también ejercen gobierno en un sentido amplio
del concepto, según el cual el gobierno es el conjunto de personas que ejercen poder político, o sea, que determina la orientación política de una cierta sociedad. Y eso no lo podríamos negar, que se extrae a partir de las decisiones judiciales que se toman especialmente de los órganos de rango constitucional. Por politización de la justicia, vamos a entender un intento propiamente desde un poder distinto del judicial que trata de controlar las decisiones que se dan dentro de ese ámbito. Habiendo hecho esa diferencia, yo quisiera exponer el caso costarricense sobre la reelección presidencial. Resulta que en la Constitución de Costa Rica de 1948 se establecía que era posible ser reelecto, pero por periodos no consecutivos. Posteriormente, en 1969, se instituye un constituyente derivado que implicó la aplicación de un procedimiento mucho más gravoso y que estableció la restricción o la imposibilidad de que se diera la reelección presidencial. ¿Qué sucede? En un contexto donde el expresidente Óscar Arias había manifestado de manera pública su interés de buscar la reelección presidencial, se dan una serie de intentos de reforma. El primero de ellos es que se dan dos distintos proyectos de ley para tratar de hacer, mediante un nuevo constituyente derivado, una derogación o una nueva formulación de las restricciones que se tiene para la reelección presidencial. Ambos proyectos fracasan. Posteriormente, en el año 2000, se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma que establecía razones de carácter sustantivo y procedimental que consideraban en esa acción que la reforma había sido inconstitucional. Es decir, estaban planteando que una norma constitucional era de carácter inconstitucional. Los dos aspectos de carácter sustantivo era que había una violación del principio de igualdad y que se restringía el derecho de ser elegido y ser electo. El otro aspecto de carácter procedimental es que dentro de la regulación se establecía que a nivel de la comisión de la Asamblea Legislativa, que en realidad se constituye como una asamblea constituyente derivada, tenía un plazo de 20 días para dictaminar el proyecto. La acción de inconstitucionalidad se conoce en el año 2000, se rechaza. Se intenta nuevamente hacer esa reforma y lo que se hace es, se interpone una acción ante la Comisión de Derechos Humanos. Se rechaza en la Comisión nuevamente de Derechos Humanos. En ese contexto ya se habían establecido una serie de declaraciones a nivel de prensa donde se indicaba que eventualmente ese problema lo iba a tener que resolver la Sala Constitucional. ¿Y qué sucede? Que finalmente la Sala Constitucional declara inconstitucional la norma que prohibía la reelección, y basado en dos aspectos, que son exactamente los mismos argumentos que habían resuelto hacía 3 años, indicando que el plazo procedimental de los 20 días era perenitorio y que por esa razón no era válida la reforma que se hizo de la Constitución y que además se violentaba el derecho de igualdad y el derecho a ser electo y reelecto. A partir de este caso yo construyo un concepto de activismo judicial que lo que me permite establecer es que existe dentro del activismo una invasión del marco de competencias de un órgano que generalmente se caracteriza por utilizar dentro de su fundamentación razones distintas de las que podríamos encontrar dentro del derecho. Y entonces, ¿qué sucede si uno analiza unos aspectos que tampoco forman parte de la sentencia, pero que me permiten establecer que la decisión también podría ser activista? Resulta que de las 44 reformas que se habían hecho a la Constitución,
27 no habían cumplido con los aspectos procedimentales para que fueran efectivas, llamando la atención de que una de esas reformas es precisamente la que le da validez o crea la norma constitutiva que da origen a la Sala Constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se hubiera extrapolado el razonamiento que se utilizó para decir que la reforma había sido inconstitucional por el simple incumplimiento del plazo, hubiera llevado a la consecuencia necesaria de que la misma Sala Constitucional hubiera tenido que afirmar que la norma que la creó y le dio cabido dentro de la Constitución también era inconstitucional y no podría haber ni siquiera conocido el conflicto, lo que devela que efectivamente hay una incoherencia tremenda en las decisiones de la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué nos lleva a esto a preguntarnos? Si existe un núcleo duro dentro de un Estado constitucional de derecho en el cual el órgano judicial debe de aplicar una deferencia y permitir que un análisis deliberativo sea el órgano constituyente quien decida acerca de ese modelo político. Voy a tratar de aprovechar de poner otro ejemplo, pero aprovechando que tenemos varios penalistas dentro del panel, de algo que podría haber sido una solución activista, pero no se tomó en cuenta la dimensión valorativa de la cual hablaba Santiago Patricio. Resulta que el modelo procesal penal costarricense establecía únicamente la posibilidad de establecer un recurso de casación que era formalista, una casación clásica. Costa Rica se ve condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, y les dice, bueno, hay que garantizar que las partes tengan acceso a un recurso informal, inflexible y que permita un análisis integral de la sentencia. La reforma que da cabida a ese recurso y que instaura un distinto modelo procesal en el cual hay un recurso, hay una sentencia, hay un nuevo recurso de apelación y hay un nuevo recurso de casación, se establece una garantía, se elimina en ese proceso una garantía que existía que se llamaba la doble conformidad, que es una suerte de tropicalización del double jeopardy. ¿Qué significa esto? Que una persona podía ser absuelta una vez, pero si se ordenaba un reenvío ante la segunda absolutoria, no se podía interponer un recurso y la norma decía de manera literal que no se podía interponer un recurso de casación. Se deroga la norma cuando se introduce el recurso de apelación y en una acción de inconstitucionalidad se vuelve a incorporar la norma por un asunto de seguridad jurídica y dice que no se debió de haber derogado la norma en esa reforma que se dio en el año 2006. ¿Qué sucede? La finalidad de la norma, si uno se va y analiza los antecedentes legislativos y hace una reconstrucción histórica, tenía como objetivo evitar esos regresos infinitos y lo que se llama comúnmente una pena del banquillo. Alguien es absuelto, se apela, vuelve a juicio, se apela, vuelve a juicio. Resulta que en el modelo en el que fue prevista esa garantía, estaba claro que no hacía falta hacer referencia a un recurso de casación porque no había otro recurso del cual se habla. Sin embargo, en el régimen procesal en el que se instaura, ya no existe ese recurso de apelación. Cuando declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad que vuelve a incorporar esa garantía, los colegas que yo conozco de la defensa pública estaban muy contentos, porque dicen, ahora sí vamos a tener una garantía, pero solicitan una adición y aclaración que resultó terrible en los términos de la finalidad de la norma, porque estableció que se debía de hacer una interpretación literal gramatical y establecer que la garantía de doble conformidad aplicaba solo para la casación en los términos del régimen anterior. En términos sencillos, esa interpretación lo que implicó es que se podían interponer recursos de apelación y desde la apelación hacer regresos ad infinitum hacia la primera instancia.
esta interpretación literal gramatical que no tuvo en cuenta la dimensión valorativa nos pone sobre la palestra si efectivamente debía pronunciarse la sala constitucional y decir no, donde se dice casación se debe de entender apelación, o si debía de aplicar una autorrestricción y una deferencia del legislador para decirle que no y que eso debía de ser considerado en la Asamblea Legislativa. La consecuencia es que la interpretación que dio la Sala Constitucional y que de otra manera pudo haber sido tachada de activista, dejó una garantía pero vacía de contenido, porque a final de cuentas ahí tenemos personas que tienen 4 absolutorias y que podrían tener más y siguen atados a ese proceso penal. Muy bien, pues otra vez parte de los temas que siguen en pie es esa que existe entre la dimensión autoritativa del derecho y la dimensión, como se ha dicho acá, valorativa, porque al final de cuentas de eso se trata el problema de los jueces. Hacemos caso al sentido de justicia, hacemos caso a lo que nos dictan las normas sobre cómo es que tenemos que proceder. Vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa. Son las 10:15, tenemos exactamente media hora para concluir y le voy a dar el uso de la palabra de nueva cuenta a nuestros compañeros de mesa para que en algún caso nos gustará, por supuesto, ir el otro asunto, el otro caso, en otros para que puedan explayarse todavía en las ideas que quedaron. Que parte de esos 5 minutos pudiésemos dedicarlos también a ir centrando nuestras intervenciones, por lo menos creo yo, salvo que tengan ustedes una mejor propuesta, en preguntarnos y respondernos siquiera 3 cosas. La primera de ellas me parece que es relevante para la mesa, es relevante para ustedes. ¿Por qué es que los ejemplos que hemos tomado aquí preferentemente tienen que ver con tribunales de última instancia, los tribunales máximos, los supremos? ¿Por qué es que los jueces de primer grado no suelen ser como, bien sea balconeados o bien sea puestos como ejemplo de sentencias de esta índole? ¿Qué es aquello que pasa que pareciera ser que solo las Cortes Supremas son capaces de dictar sentencias, vamos a llamarles así, por este momento activistas? Una segunda cuestión que me gustaría que también, si lo tienen a bien, pudiésemos enfocarnos a preguntarnos cuáles son las cuestiones no justiciables. Desde luego parece ser que hay una respuesta evidente, el legislador determina que sí y que no, pero pareciera ser que en este ejercicio de autocontención también los jueces suelen a veces ser demasiado cautos o demasiado, vamos a dejarlo así, incautos, y ellos mismos decir qué cosas no son justiciables, y con eso se pierde, creo yo, para la sociedad un ámbito de acción. Y finalmente, una tercera cuestión que también me gustaría que tuviéramos en cuenta en el resto de nuestras intervenciones es esta pregunta referida a... Se mencionó aquí un tema de reforma a la Constitución. Si es que los jueces pueden controlar esto, el tema de las reformas constitucionales. Me parece muy relevante porque si damos por sentado que la Constitución y las fuentes de derecho internacional, de derechos humanos, vienen a constituir las normas de rango máximo para nosotros, pueden los jueces controlarlas, pueden los jueces referirse a estas instancias últimas del orden jurídico. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra en el mismo orden a nuestros compañeros. Empezaríamos con Karina, después con Santiago, después con Jeff y Gabriel, perdón, con Ileana y finalmente con Jeff y Gabriel. Yo soy, entiendo que aquí hay gente de otros países, ¿verdad?, entre ustedes. Los mexicanos a lo mejor podemos parecer muy confianzudos. Yo les hablo de tú, pero no porque les quiera faltar respeto ni mucho menos, sino porque me siento en confianza y entre amigos. Pero si quieren les hablo de usted a todos. Entonces les hablé por su nombre, discúlpenme. También veo que por ahí hay unos panes muy ricos y unos cafés que se antojan. ¿Qué daríamos nosotros por estar allá? Y, no, bueno, es que de veras yo veo que están con su panecito de dulce y pruébenlo, así que ya que no nosotros, pan de ustedes. Muerto. Pan de muerto. Sí, suena bien. Bueno, comenzamos, por favor.
Bueno, muy rápidamente quisiera hacer una reflexión sobre mi primera intervención y luego tratar de ir rápido a las 3 preguntas que nos propone Miguel. Me parece que además de lo ya señalado en las otras intervenciones que tuvieron lugar, se pensó el activismo en 2 niveles. Al nivel de los jueces, ¿no? O sea, cuáles son las preferencias y cómo un juez concibe o no su función, y me parece que ahí hay un nivel de análisis, y también hay otro nivel de análisis que tiene que ver con el activismo, que me parece que tiene que ver con el nivel del marco institucional, y es qué permite o qué no permite el marco institucional, cómo se organizan los poderes judiciales, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que eso tampoco podemos perderlo de vista, ¿no? Hay constituciones que reconocen más derechos, hay poderes judiciales como el argentino, donde no hay obligatoriedad de seguimiento de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia por los jueces inferiores, ¿no? Y en ese sentido hay un marco de autonomía muy grande para lo que pueden decidir los jueces, que puede estar incluso, pueden oponerse a lo que existe la Suprema Corte de Justicia, a lo que decide la Suprema, o a precedentes la Suprema Corte de Justicia, que es distinto al modelo que funciona en México. Entonces me parece que esas 2 dimensiones, hay algo que es personal, es cómo el juez concibe su función, pero hay una dimensión institucional, que es cómo se concibe institucionalmente la función del juez, y que abrirá o cerrará posibilidades para este marco. Y finalmente, perdón, yo soy socióloga y politóloga, el contexto político y social. Yo creo que además que los jueces están insertos en determinados contextos políticos y sociales, que esto no se puede desconocer, y entonces que muchas veces el grado de activismo o autorrestricción no solo tiene que ver con una preferencia personal, no solo tiene que ver con un marco del Poder Judicial, sino con situaciones específicas, a veces excepcionales, otras veces que no pueden perderse de vista, y llamaría a también tener esto en cuenta en este esfuerzo que estamos haciendo por pensar el activismo. ¿Por qué por qué Supremas Cortes de Justicia? Casi todos los ejemplos son de máximos tribunales y no de tribunales inferiores. Yo diría por 2 cosas. La primera es que es más fácil acceder a la información de los tribunales, de los máximos tribunales, que de los tribunales inferiores, por diferentes cosas, porque uno puede acceder a las sentencias más fácilmente, porque cuando hay una sentencia interesante o muy criticable, en general hay cobertura de prensa, porque estos tribunales también han desarrollado políticas de comunicación mucho más desarrolladas que los tribunales inferiores. Y en mi experiencia, tratar de mapear y muestrear, por ejemplo, sentencias de tribunales inferiores, tanto aquí en México como en Argentina, es muy complicado porque no todas están accesibles. Entonces, ahí hay un problema fáctico para referirse a eso. Y creo que hay otro problema, es que por lo menos a los que nos aproximamos a esto desde las ciencias sociales, la importancia de los poderes judiciales o la importancia política de los poderes judiciales estuvo acompañada por una atención muy fuerte a las funciones de la Suprema Corte de Justicia, de los máximos tribunales, ¿no? Que tanto ampliaban, que tanto restringían, cómo se llevaban con el poder político, si se peleaban mucho, se peleaban poco.
Y me parece que es una asignatura pendiente que tenemos el empezar a mirar toda la estructura judicial y sobre todo en países federales, no solo el Poder Judicial Federal, sino también la justicia local, porque ahí se dirimen muchos, una parte importantísima, la mayor parte de los conflictos y no los tenemos en cuenta. Y respecto de quién fija las cuestiones justiciables y no justiciables, porque ya no nos queda tiempo, creo que hay un punto en que la fija, por supuesto, el legislador o la fija la Constitución, pero que también en la práctica cotidiana son los propios jueces los que van construyendo una doctrina acerca de qué es justiciable y qué es aceptable y qué no, y hay doctrinas de las cuestiones no justiciables que incluyen muchas cosas y hay otras que incluyen menos cosas y eso no se puede perder de vista. Gracias. Muchas gracias, Karina. Hay una cuestión que es latente en esto último que acabas de decir. Lo dice muy bien, los tribunales están construyendo una doctrina sobre qué es justiciable y qué no es justiciable, una dimensión institucional que es lo que le permite su constitución, su legislación orgánica, también preferencias quizás personales, pero también desde el otro lado, los jueces no podrían ser activistas a la buena o activistas a la mala, si es que no hubiese del otro lado los insumos, si no hubiese abogados litigantes que tuviesen ingenio e inventiva para plantear los casos. Porque pareciera ser que los héroes o los villanos acaban siendo los jueces, pero ese juez, ese héroe o ese villano pareciera ser que lo que necesita es que le den insumos, ¿no? Entonces el litigio quizás sería la otra parte. Pero bueno, muy bien, seguimos con nuestro orden. Es el turno ahora de Santiago, por favor. Gracias. Como reflexión sobre, en este caso, lo que expuse en mi primera intervención, lo puedo manifestar en síntesis de la siguiente manera. A mi criterio, el juez cuando concibe su función desde un punto de vista de justicia, lo hace con una herramienta, y lo debe hacer con una herramienta fundamental como es la argumentación. Pienso de que la argumentación jurídica representa un mecanismo positivo para el desarrollo o el contenido de los derechos que están concebidos en las reglas constitucionales. Esos criterios de racionalidad, esa corrección en la justicia, es una herramienta que nos brinda la argumentación jurídica. Y en ese sentido, en el caso en que yo traje como ejemplo, cuando la norma constitucional no me define de qué manera se puede garantizar ese derecho a la salud, a la vida o a la integridad física que tienen en este caso los privados de la libertad, debería en este caso los jueces trabajar mancomunadamente con el legislador. Es como a modo de una empresa cooperativa. El legislador como que abre el campo y el juez cierra. Y se convierte en esa empresa cooperativa. Ese sería el ideal de nuestro modelo de estados constitucionales. Por lo tanto, yo lo veo positivo. Hay casos donde el activismo es necesario. Y en el presente caso que yo traje a colación es necesario. Hay veces en que no es necesario porque son casos muy puntuales. Pero cuando es necesario, cuando se debe de aplicar justicia, el juez debe de recurrir, en este caso, a esos criterios de corrección. En el caso en particular, cuando la Corte se vio en ese problema, y lo comentamos con compañeros ecuatorianos, bueno, y el punto en quiebre fue el punto en debate, ¿cómo así lo vas a mandar a la casa a este ciudadano si está pagando una pena? Entonces la Corte se preguntó y dijo, ¿de qué manera podemos hacer efectiva la reparación integral o las medidas de satisfacción? En las condiciones en las que vivía, yo creo que no hay ninguna forma de que esta persona pueda tener el derecho a esa reparación integral bajo las condiciones en las cuales se vive en un centro carcelario. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo puedo manifestar en cuanto a las preguntas que se establecieron aquí, yo pienso que el tema de que por qué
se desarrolla contenido en los tribunales constitucionales? Yo pienso porque es un tema cultural. La formación que por regla general tienen en Ecuador, la formación que han tenido en ese sentido los jueces es un poco de un enfoque formalista, es un enfoque positivista. Entonces, a partir de la Constitución del año 2008, que establece un cambio de época en el Ecuador, donde incorpora una constitución garantista de derechos, plagada de derechos, esa cultura argumentativa como que no la hay todavía, al menos en mi país. Y obviamente los jueces constitucionales, en su obligación de emitir una sentencia muy bien motivada, la hacen. Esa cultura de los jueces es de deferencia al legislador, de deferencia a la norma, pero quizás no estarían en este caso preparados como para incorporar esa dimensión valorativa, ese contenido que subyace en las reglas constitucionales. Va por ahí. En Ecuador, sin embargo, sería fabuloso desde que primera instancia y en este primer caso se hubiera reparado la vulneración del derecho que tiene esta persona que fue torturado, que fue lesionado, siendo de atención prioritaria. El juez como que enfocó el debate en que, vamos, pruébame si es que verdaderamente esas torturas fueron por miembros institucionales, por miembros de la policía. Indudablemente la Corte Constitucional no tiene ese enfoque y se va al enfoque del desarrollo del contenido, si verdaderamente se verificó o no verificó, más allá de quién haya sido o no quién haya sido esa lesión. El tema es que el Estado estaba en la obligación de precautelar a esta persona privada de libertad en su salud y en su integridad, y eso no se hizo. Y la Constitución obligó en ese sentido, y la Constitución y la Corte Constitucional se vio en ese sentido en favor de la justicia de emitir una medida de reparación. Mandó a investigar el caso y ordenó a Fiscalía, ordenó a Derechos Humanos, ordenó al Consejo de la Judicatura a que el juez de garantías penitenciarias vele el cumplimiento de una pena de una forma alternativa. Y en ese sentido es mi reflexión, y yo pienso que el punto que nosotros y el mensaje final que yo puedo dar, y que la verdad es que yo en ese sentido empiezo, y gracias a Dios tuve esa formación inicial en argumentación jurídica. Yo pienso que la argumentación jurídica es la clave para mejorar unas sentencias en nuestros países constitucionales. Pienso que esa es la principal herramienta de un abogado y de un juez. Gracias. Bien, lo que ha dicho su compañero, esencialmente coincido y creo que coincidiremos todos. El tema de la justicia es una empresa cooperativa, es una empresa del legislador que tendría que abrir las suficientes vías para que los derechos tuviesen no solamente contenido, sino eficacia. Es una empresa cooperativa en la que participan, dijimos hace unos momentos, los abogados litigantes que con su inventiva, con su ingenio, permiten hacer llegar los insumos a los tribunales, y es una empresa cooperativa donde los tribunales, con argumentación jurídica, entre otras cosas, son capaces de dictar sentencias que pues decidan lo que tienen que decidir. Otro tema importante que se tocó acá en esta intervención es el de la educación. No podemos tener más ni mejores jueces si mantenemos los sistemas de educación, la educación jurídica como la hemos tenido, como la hemos concebido y como se sigue concibiendo en muchas de nuestras escuelas de derecho. Es un problema en México, me imagino que debe ser un problema en los lugares de donde nos visitan. Salud. Bien, es el turno ahora de escuchar a Ileana Moreno Ramírez. Por favor, el caso. Dentro del todo. 5 minutos más, pero queremos saber el otro caso. Me da mucha pena, pero los tendré que dejar con la duda, porque yo lo que tengo que me da vueltas en la cabeza ahorita es, si lo que queremos, ya hemos visto que puede ser arbitrario usado para decir que es un juez bueno, o arbitrario porque es un juez malo y no nos gusta. Entonces, parecería que lo que queremos evitar es la arbitrariedad del juez, ¿no? Independientemente de si nos gusta o no nos gusta, que las decisiones se tomen de manera arbitraria.
Entonces yo reflexiono en algo que le he escuchado mucho a Catalina Botero, y es que tenemos todas estas reglas y estas métodos interpretativos que parece que son cuestiones teóricas que tratamos de incorporar a nuestras sentencias, que tenemos el test de proporcionalidad, que tenemos métodos de ponderar derechos. ¿Qué va a prevalecer en un caso? ¿La libertad religiosa o la libertad de expresión? ¿Qué va a prevalecer? Y parece que son cosas muy teóricas y muy... Pero en realidad no solamente se trata de métodos interpretativos, sino que son límites a la arbitrariedad del juez. Es decir, si un juez, si una jueza en una resolución decide un derecho a la igualdad, una violación al derecho a la igualdad, corriendo bien un test de proporcionalidad, y por bien quiero decir bien argumentado, yendo a lo que decías ahorita, si das razones que nos satisfagan, bueno, pues entonces podré llamar o no esa sentencia arbitraria, pero ahí está su legitimación y ahí está, digamos, perdón, la podré llamar activista, pero no la voy a poder llamar arbitraria, y ese es el punto, ¿no? Por lo menos tiene una justificación que yo podré o no desvirtuar o podré o no plantear ante una segunda instancia, pero ahí está esa argumentación que es la que le da sostén a la actuación judicial, activista o no activista, por un lado. Por otro lado, esto es especialmente relevante en regímenes donde los jueces no somos electos democráticamente, porque entonces la legitimación de ahí es de donde proviene. Y luego, para contestar la pregunta del magistrado Bonilla de por qué sentencias de los tribunales supremos, le digo que no nos ponga trampas, porque son los tribunales que al final tienen la última palabra en varias cosas. Al final, pues uno cuando pone un ejemplo quiere poner los de los tribunales que ya dijeron la última palabra, pero hablando de decisiones que se han calificado como activistas, me vienen a la mente de jueces de distrito, que son jueces constitucionales, pero de primera instancia por lo menos dos. Una de un caso que se conoce como caso Mininuma, porque es una pequeña comunidad muy retirada, muy alejada, y donde al final el juez lo que determinó, y fue en primera instancia, determinó fue que se construyera un centro de salud en la comunidad. Esta determinación, además de proteger derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a la salud de la comunidad que no tenía centro médico, pues fue un parteaguas en el sentido de que no es común, o por lo menos cada vez es un poco más común, que en las decisiones judiciales se ordenen medidas como esta. Construye un centro de salud, más allá de si estás violando o no el derecho, yo te ordeno que construyas o no el centro. ¿Esto es activista, sí o no? Bueno, pues ya dependerá de quién lo está viendo y de quién lo está valorando. También la semana pasada un juez de distrito ordenó a una autoridad que construyera una escuela en Oaxaca, porque la escuela que había anteriormente se había dañado con motivo de los sismos de hace un año, y además le ordenó que mientras que construía la nueva escuela, tenía que construir unas aulas provisionales que fueran dignas y que tuvieran los servicios mínimos básicos para que se pudiera llevar a cabo la educación de los menores en esa comunidad. Entonces, bueno, yo, y coincidiendo con lo que dice el doctor León, me parece que es fundamental la argumentación en las sentencias, porque al final esto es lo que va a darle solidez o no a una determinación, al margen de si se califica como activista. Gracias. Se toca de nuevo el tema y me parece que hay que engarzarlo con lo que nos decía Karina. Las sentencias de los tribunales constitucionales son más apreciadas porque se conocen más. Las sentencias de los tribunales de primer grado tal vez existan muchas y muy buenas, pero se conocen menos. El sistema de transparencia y de acceso a la información, por lo menos en nuestro país, me imagino que es un problema común de América Latina, es que lo que se conoce, lo que está en última instancia. Pero me imagino que debe haber sentencias espléndidas de jueces menores, de jueces locales, de jueces y que no conocemos y que podrían ser catalogados hasta como verdaderos héroes anónimos. Bien, es el turno para cerrar con broche de oro, desde luego, con Jeffrey Gabriel Gonzaga, por favor.
empezar resolviendo las preguntas que nos planteaban. A mí me parece que la elección del tipo de sentencias que se vinieron a exponer es evidentemente un tema estratégico de cada uno de los participantes, porque obviamente dentro del universo que hay, uno elige una serie de resoluciones que decide exponer, y además las elige por la relevancia que tienen. Pero uno ve, por ejemplo, el libro clásico del curso de argumentación jurídica de Atienza, los ejemplos de activismo judicial que uno utiliza son las sentencias de primera instancia del juez Garzón. Entonces, nada impide hacer ese mismo análisis en otro nivel. Lo que pasa es que es mucho más rico el análisis que se puede realizar si sobre todo se toman las decisiones a nivel constitucional. ¿Quién determina la autocontención? En un primer nivel la determina el legislador. En el caso es interesante porque en el caso de la reelección presidencial ya el legislador había establecido que el análisis de las reformas del constituyente derivado debían restringirse a aspectos únicamente procedimentales, estableciendo la deferencia al legislador en cuanto a los asuntos sustantivos. Sin embargo, como les expuse, a final de cuentas tampoco se apegaron a lo que estableció el legislador de manera expresa en la Ley de Jurisdicción Constitucional. Pero en un segundo nivel, la autocontención va a depender de la visión del derecho que pueda tener el operador jurídico. Un formalista se podría hacer una limitación basado en un método literal gramatical, pero un pospositivista que se ocupe de este problema, y aunque ayer fue criticado el constitucionalismo argumentativo y se le dio preponderancia al constitucionalismo garantista dentro de la clasificación que hace Ferrajoli, es claro que según nos posicionemos o entendemos el derecho de una u otra forma, va a depender qué tanta contención vamos a tener y qué tanto nos vamos a explayar en analizar los asuntos que se nos estén planteando. Y finalmente, ¿pueden los jueces reformar la Constitución? A mí lo primero que se me viene cada vez que hablamos de reformas de Constitución es la fórmula de Radbruch, y me recuerdo del ejemplo de la autorización que se le dio a nivel legal de la posibilidad que tenían dentro del régimen nazi de disparar a aquellas personas que trataran de cruzar la frontera. Entonces, lo que está en cuestión es si efectivamente habrán supuestos extraordinarios en los cuales el juez puede analizar esa inconstitucionalidad. Y yo quiero tomar un aspecto que resaltaba Iliana, y es que lo importante es la justificación. Entonces yo haría una diferencia. Bueno, existe un activismo que prima facie, digamos, no está bien, pero también existe un activismo justificado. Y ese activismo justificado se presentaría en los supuestos en que la decisión implica perder la validez material del todo el sistema normativo, como sería, por ejemplo, la inclusión de ese ejemplo que ponía Radbruch a nivel constitucional. Y para cerrar, quisiera hacer referencia a algo que me caló en cátedra Alessandro Barata alrededor del año 2012, y era una frase que decía Emiliano García. Él decía que la Constitución eran cadenas que nos poníamos en momentos de lucidez para no matarnos en momentos de locura. Pero al hacer el análisis de si podríamos o no controlar esas reformas constitucionales, agregaría que habría que tener cuidado de no morir encadenado pensando que eso es un fin en sí mismo. Estas palabras últimas más que pertinentes en contextos actuales en nuestros países, en donde es posible que surjan reformas que estén orientadas hacia el menoscabo de derechos. Y entonces pienso que una de las interrogantes para los jueces que, ojalá no, pero que vivamos en regímenes donde esto ocurra, pues será precisamente si deseamos servir una constitución semejante o no deseamos servir una constitución así. En fin, creo que en perfecto tiempo hemos concluido con esta mesa. Les agradecemos a todos, a todas, les agradecemos a los amigos de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, les deseamos el mayor de los éxitos y un futuro promisorio. Ojalá que la siguiente vez, por lo menos lo que hace a mi persona, cuando me inviten de ese lado, donde hay pan de muerto y chocolate. Muchísimas gracias, buen día.
desde luego. Hola. Desde luego, por supuesto. Bueno, básicamente lo que mencionaba mi compañero Patricio Santiago, más conocido con nosotros. Bueno, en Ecuador, como usted lo mencionaba, porque hay que esperar llegar a las máximas instancias, en este caso la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución, emitió una regla jurisprudencial que habla sobre la motivación, que cumple 3 parámetros como es la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. 3 parámetros que deben cumplir los jueces constitucionales para emitir sus sentencias, en el cual, pues, mediante la cual los ciudadanos nos sentiríamos seguros de saber que esta sentencia, pues, tiene todos los fundamentos para sentirnos realmente amparados con la Constitución y todos los elementos que en ella integran. Pero ¿qué sucede? Que los jueces de la justicia ordinaria, cuando se convierten en jueces constitucionales y conocen acciones jurisdiccionales como la acción de protección, pues a veces también tienen temor y desconocimiento. Y esto llega a la última instancia, a la Corte Constitucional, donde dice, bueno, falta de motivación en la sentencia. ¿Y qué pasa? Los jueces constitucionales de la Corte remiten su sentencia también al Consejo de la Judicatura para las sanciones a los jueces ordinarios. Entonces hay temor. O si no, la Corte Provincial, que es para la apelación de la acción de protección, lo que hacen no es ejecutar la sentencia y esperan que la Corte Constitucional resuelva, por también el temor de una sanción. Entonces hay una contradicción en ese tema y también falta de conocimiento total de los jueces ordinarios en el tema de acciones constitucionales. Entonces creo que esta situación nos hace dudar mucho de la eficaz aplicación de la justicia constitucional en nuestro país y de la motivación que debe tener la sentencia cumpliendo los 3 parámetros que estableció la Corte Constitucional para resolver en temas de acciones constitucionales o fallos de la justicia ordinaria. Sí, esto que menciona es de veras relevante, porque en muchas ocasiones el temor de los jueces es interno respecto de lo que pudiese ocurrir en términos disciplinarios. En nuestro país ha ocurrido que ha habido sentencias con algún contenido, vamos a llamarle activista en ese sentido, que nuestra Corte Suprema ha revocado y que se ha ordenado dar vista al órgano disciplinario que es el Consejo de la Judicatura Federal. En un contexto semejante, yo entiendo que eso constituye una limitación importantísima a la función tutelar de los jueces. Otra cosa diferente es que el juez haya podido no equivocarse, porque es de humanos equivocarse, pero el que tenga latente pues esa cuchilla, esa horca, en el sentido de que por tu resolución, por el contenido de tu resolución, voy a entender que te extramitaste en tus poderes y que eso es merecedor de una sanción, me parece que es un riesgo terrible. Ha ocurrido en nuestro país, por fortuna ya no. Ahora, entiendo también por lo que nos decía nuestro compañero, que todo ese tema entre ustedes es muy, muy reciente, de 2008 para acá. 10 años es un periodo de tiempo cortísimo, ¿no? Para que las cosas maduren, para que las cosas... pero otra vez, depende de educación jurídica. Si seguimos teniendo los mismos cursos de educación en nuestras escuelas y universidades de derecho, pues seguiremos teniendo los mismos abogados y los mismos jueces. Estas iniciativas como la Red Iberoamericana creo que contribuyen en mucho a que esto no ocurra o que no siga ocurriendo. Ponen su granito de arena y bienvenido. Sí, gracias. A lo mejor cometí una verdadera torpeza de mi parte. Como vi la hora y me dijeron 10:45, dije, ya se acabó. Pero, por supuesto, adelante. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. A mí, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña aclaración personal, y me parece que interpretación no necesariamente supone activismo. Vale la pena aclarar eso porque, de hecho, ayer a la tarde tuvimos una conferencia del doctor Gargarella en donde él explicó cómo, gracias a la interpretación, a algunos tipos de interpretación, podríamos llegar a soluciones que serían absolutamente contradictorias con el activismo, garantismo, con posiciones originalistas, etcétera. Y cuando hablamos de activismo, como ustedes muy bien lo han señalado, al menos podríamos identificar 2 cuestiones conflictivas, una de índole institucional, de crisis de representación, de legitimidad, de diseños de instituciones, y otra también relacionada con esa, es el tema de la disponibilidad de los recursos. El activismo parece
saludable en los casos agonales, en los casos difíciles, y eso procede. Pero en Argentina en este momento estamos teniendo un asunto muy concreto, y es pedidos de prestaciones de coberturas médicas, de medicamentos extremadamente costosos, que aproximadamente la cobertura del medicamento supone $1 millón cada 6 meses para el Estado. Entonces, en estos casos, quizás los primeros amparos fueron satisfactorios, pero ahora se están replicando los casos. Y realmente el Estado no puede económicamente dar cobertura a esos casos. Entonces, un poco tomando lo que había planteado el doctor Bonilla, las sentencias de primera instancia fueron muy contestes en hacer lugar a esas demandas de amparo. Pero cuando las cuestiones van llegando a la Corte y la Corte se ve con que sus decisiones están afectando económicamente los recursos presupuestarios, la decisión necesariamente tiene que ser otra. A eso le sumamos que la Corte Suprema Argentina tiene hace un par de años una oficina específica dedicada al análisis económico del derecho. En el caso argentino, yo creo que particularmente esta Corte ha sido bastante benévola hacia posturas activistas, al menos en 3 asuntos. 1, jubilaciones; 2, procesos colectivos; y 3, el caso del aborto. Y en esas 3 soluciones dadas por la Corte, que fueron calificadas de lo que podríamos todos convenir que es un activismo judicial, paradójicamente esas 3 decisiones, esas 3 materias, digamos, fueron luego al ámbito del Congreso, y el Congreso las rechazó. En un caso no las aprobó, en otro caso específicamente rechazó, como en el último caso del aborto. Entonces la pregunta sería si, habiendo tenido una decisión por parte del Poder Judicial, que nosotros podríamos calificar de activista en términos positivos, en materia de más reconocimiento de derechos, luego eso, pasado por el test de la representación popular, fue rechazado. Entonces, ¿cómo ven ustedes, si a alguno de los panelistas me puede acercar a alguna impresión personal de posturas concretas de activismo que luego el Parlamento, como órgano representativo de la mayoría, dijo a eso no? ¿Alguno de ustedes desea dar contestación? Magistrado, si quiere, tomamos nada más una última pregunta para que puedan cerrar. Perfecto, sí, por supuesto. Gracias. Sí, voy a tratar de ser breve. De las exposiciones surge que hay casos, digamos, podemos hablar de activismo en sentido peyorativo o hablar de activismo legítimo, y legítimo finalmente es una cuestión terminológica. Pero de las exposiciones es como que uno queda con la intuición de que en ciertos casos cierta posición, llamémosle progresista o valiente de los jueces, pareciera legítima, y en otros casos, como el que mencionaba Jeffrey de la reelección, pareciera que no es legítima. Y uno, digamos, lo que yo me quedo pensando, y esa es la duda que quisiera ver cuál es la reflexión de ustedes, es cuál es la línea, ¿no? Porque en algunos casos pareciera que se avanza en un entendimiento, en una interpretación del derecho conforme a los valores constitucionales, y en otros no, pero sin embargo en todos los casos se argumenta de alguna manera a partir de la Constitución. En el caso que mencionaba Jeffrey de la reelección, había una cuestión de unos 20 días, de una cuestión, pero había también un argumento sobre igualdad. Entonces, podría decir más cosas, pero no quiero extenderme en el tiempo. La pregunta es esa, es decir, ¿dónde verían ustedes el límite o por dónde pasaría la reflexión? Tal vez no el límite preciso, pero es una cuestión de ser conteste con los valores constitucionales, de ser una decisión conteste con el consenso político del momento, o una decisión que sea materialmente cumplible. ¿Por dónde pasaría el límite entre una postura activa, legítima o ilegítima? Eso. Bien. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra? Sí, por favor. Respecto de tu pregunta sobre la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo, yo creo que no era la consigna un poco de la mesa, pero ahí hay un peligro latente, ¿no? No un peligro, un equilibrio a veces más estable y otras veces más inestable entre cuanto más lejos llega el Poder Judicial en ciertas cosas, existe el riesgo de tener, de enfrentar límites por el Poder Legislativo. Yo creo que, o por el Poder Ejecutivo también. Yo creo que eso es parte de una dinámica insalvable, que es parte de la dinámica entre los poderes, y que habrá mejores momentos y peores momentos en
en este punto, ¿no? Con congresos más alineados o poderes judiciales con preferencias más cercanas a la de los congresos, no veremos estos retrocesos y cuando hay mayor distancia entre lo que están planteando los jueces y las preferencias de los congresos, podremos ver esta distinción. Pero yo creo que ahí también tiene que ver con contextos y cómo se distribuyen un poco las preferencias. Y respecto a los recursos, ciertamente en derechos sociales, pero bueno, no solo en derechos sociales, pero en derechos sociales, claramente uno de los puntos es bueno, ¿qué tanto una decisión judicial, a quién afecta una decisión judicial donde, por ejemplo, se establece que una parte muy importante de la bolsa de recursos del Ministerio de Salud se tenga que otorgar a una persona o a 2 personas o a 3 personas, y qué sucede con el grupo de personas, con otros grupos más amplios de personas? Yo creo que todas estas son asignaturas. Son problemas que estamos enfrentando cuando hay posiciones un poco más activas por parte del Poder Judicial, y que, yo no tengo una respuesta, lo reconozco como problema y me parece que tenemos que seguir indagando y tenemos que entender mejor qué tipos de problemas estamos enfrentando y cuál es la magnitud, ¿no? Ahí me quedo. El tema que se menciona sobre el costo de los derechos evidentemente es importantísimo. La experiencia judicial no es una experiencia acostumbrada a hacer ese razonamiento de implementación de políticas públicas, de relación costos-beneficios y de relación de pago de pesos, pues, de dineros. Me parece sumamente interesante esto que menciona en cuanto a la existencia de una oficina de análisis económico del derecho dentro de la sede misma del tribunal, porque pareciera ser que es exactamente algo de lo que los jueces carecen, esa comprensión del fenómeno político, del fenómeno social, del fenómeno económico. Y como bien se ha dicho, los derechos cuestan. El mismo hecho de mantener un tribunal cuesta. Sí, es cierto, es el ejercicio de un derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero tener un tribunal significa tener jueces, tener oficiales judiciales, tener instalaciones, y parece ser que eso no se ve, que eso no está contando, pero cuenta, y cuenta bastante. Otra vez creo que eso hay que tenerlo como un problema. ¿Cuál sea la solución? Es algo muy complicado, muy complejo, y que seguramente requerirá de lo que nos puedan suministrar otras disciplinas más allá de la meramente jurídica. En cuanto a cómo fijar ese límite entre activismo bueno y malo, creo que de alguna forma lo que hemos dicho es que a lo mejor es un falso debate. A lo mejor de lo que tenemos que cuidarnos es de que haya jueces que, queriendo ser activistas para un lado o para otro, acaben emitiendo sentencias arbitrarias, o como dije en mi exposición, sentencias que complejicen más la vida social antes que servir de cauce para soluciones, o de sentencias que, queriendo ser activistas, lo que hacen simplemente es mera retórica, aderezando las consideraciones con exposiciones que no tienen ningún sentido práctico, ningún beneficio de utilidad. Entonces, a lo mejor es un falso debate, en tanto usted no sea un juez arbitrario, porque no cometa ninguno de estos pecados a los que nos hemos referido. Entonces usted no sea un juez complicado, porque sus resoluciones brinden utilidad y resuelvan las cosas que se le plantean efectivamente. Y en tanto cuanto usted no sea meramente retórico en sus consideraciones, a lo mejor ya no tiene mucho sentido hablar de un juez activista o no activista, sino de jueces, vamos a decirlo así, buenos y jueces malos. Esa sería mi reflexión en cuanto a este punto. Gracias. ¿No? ¿Algo más? Perdón, Santiago quiere hacer uso de la palabra. O sea, sí. En el Docs hay un artículo del profesor Jesús Vega donde habla sobre los límites de la actividad jurisdiccional en las diferentes concepciones del derecho. En la concepción formalista, el límite está dado en la regla. En la concepción neoconstitucionalismo no hay límites, el juez tiene que aplicar los derechos constitucionales, pero ya en esta nueva
postura del derecho, como es la concepción argumentativa, el juez básicamente en los casos difíciles, establece que requieren una solución diferente. La respuesta no está en la regla. Entonces ahí como que el límite sería, en este caso, de que el juez establezca a través de esa práctica jurisdiccional, esa función correctora que tiene el juez. Es decir, que en términos de razones sustantivas subyacentes a las reglas o al conjunto de ellas, efectúa desde ese nivel la efectivización de los valores y principios constitucionales. Ahí, en ese sentido, en los casos difíciles, estaría como que el límite, pero es en función de valores y principios constitucionales y de esa idea correctora de la práctica jurisdiccional. Creo que cuando preparamos, en este caso, la ponencia, y lo soy honesto, lo preparé con la abogada Daniela Chávez, que también es parte del máster en argumentación jurídica, establecimos de que efectivamente hay casos donde la respuesta no está en la regla y consecuentemente el juez constitucional, el juez de argumentación, debe dar esa función correctora en apego a la justicia. Entonces el límite sería siempre los valores y los principios constitucionales universalmente aceptados. Va en ese sentido y va por ahí el tema de que el límite más va en la función correctora que tiene que emitir la sentencia el juez. Gracias. Les agradecemos y ese aplauso tendría que hacerse extensivo entonces también a su compañera. Daniela. Muchas gracias.